respecto al tema de esta acusación por la traición a la patria del presidente, me parece que eso lo ayuda a victimizarse. Ahí está con nosotros Oscar Valdés. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando. ¿Cómo estás? Sí. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, señor Jesús Verde. Mire, respecto al tema de esta acusación por la traición a la patria del presidente, me parece que eso lo ayuda a victimizarse y que realmente es algo que, si bien es cierto, el presidente manifestó una intención de apoyar a Bolivia en una etapa que no era todavía presidente y que luego en una entrevista de alguna manera sugirió llegar a un referéndum, en mi opinión, no califique estrictamente como una traición a la patria, sino como un error del presidente en una manifestación. Y creo que eso va a contribuir a que se victimice un poco más, ¿no? Sobre todo es darle argumentos a él, a su gobierno, para presentar esta situación ante la Organización de Estados Americanos que está por llegar. O sea, es el propio presidente el que solicita, ¿no es cierto?, que se aplique la Carta Democrática, y la OEA lo que hace es darle, en cierta manera, la razón a medias. Sin embargo, hay una comisión que está por venir. O sea, yo la verdad que no entiendo exactamente a qué juega el Parlamento Nacional. Creo que esto tendría que haberse mandado al archivo, buscar tal vez avanzar, como lo decíamos con nuestro invitado al inicio, como por ejemplo la acusación presentada por la fiscal de la Nación, que hasta este momento ya va a cumplir un mes y no se ha avanzado nada, ¿no? Bueno, está muy claro que el Congreso no hace las cosas bien, por eso tiene ese nivel de desaprobación. Si el Congreso fuera un Congreso que realmente ecuánime, sensato, donde prime pues la objetividad, realmente tendría otro comportamiento, ¿no? Y no permitiría que ante una visita de una comisión, como bien lo dice usted, la OEA, el secretario general, de alguna forma es elegido por todos los gobiernos que representa, y prácticamente si fuera una empresa, digamos, el presidente sería un accionista de esta gran empresa que es la OEA, y ellos normalmente siempre son muy tibios y tratan de mantener el frente sin ningún problema. Y lo que van a venir a decir, va a decir, mire, ¿sabe qué? Conversen con ustedes, y de alguna manera van a apoyar al presidente en su propósito, ¿no? Porque la OEA lo que pueda decir tampoco es vinculante. Entonces, yo no sé a qué siguen jugando nuestros congresistas. Lo que ellos deberían centrarse es en cambiar el artículo 117, porque como sabemos, pues el Congreso es una constituyente en ejercicio. Bastan 2 legislaturas ordinarias para poder cambiar algún artículo de la Constitución. Y porque ese artículo de la Constitución, el 117, realmente es muy gracioso, general, claro, y realmente gaseoso, interpretativo. Y permite, pues, interpretativo, y por los 4, digamos, aspectos que puede ser vacado un presidente, realmente no figura ningún acto de corrupción, ni tampoco de asesinato, ni de extorsión, ni de narcotráfico. Entonces quisiera decirle que el presidente podría mantenerse los 5 años siendo un delincuente. Entonces ese artículo tiene que cambiarse, y todo lo que pueda hacerse en este momento para solucionar la crisis pasa por el Congreso. Y este Congreso pues no quiere reaccionar y no quiere hacer las cosas. ¿Por qué? Porque muchos congresistas realmente dicen algo para afuera y piensan otras cosas para adentro. Dicen, oiga, sí, hay que apoyar la gobernabilidad, la vacancia, pero por otro lado dice, ¿cómo me mantengo los 5 años para pagar las deudas que me he comprometido? ¿O cómo mantengo la cuota de poder que dispongo hoy día? Entonces, creo que ese es el tema. Y el tema, cualquiera que sea la acusación constitucional, lo que quieran llamar, va por el Congreso. Y creo que el Congreso tiene la llave, y si este Congreso no cambia, tendremos pues que ver otras fórmulas para que el Perú no se detenga, ¿no? Yo vengo exhortando a todos los empresarios extranjeros y peruanos que no nos detengamos en nuestras inversiones, que sigamos apostando por el Perú, porque esto va a pasar. El señor Castillo y su gobierno va a pasar en estos 4 o 5 años, y para eso dejaremos pues que la Fiscalía y todos los organismos competentes, el Poder Judicial, la Contraloría, evite que pues que estos señores que han entrado a hacer fechorías al gobierno no la sigan haciendo y de alguna manera se sientan que están controlados. Y mientras tanto,
tenemos que seguir empujando el país con nuestras inversiones, ¿no? Nacionales y extranjeras. Y los nacionales tenemos que dar el ejemplo apostando por nuestro país. Sí, bueno, esta reflexión última, yo la traigo a colación. Estaba comentando que esta semana se dio a cabo la conferencia anual de ejecutivos CADE y yo decía cuál es lo sustancioso, ¿no?, de la reunión. Finalmente, ¿qué es lo que han propuesto como para mejorar el país ante esta crisis tan compleja, ¿no? Ahora, la inversión privada, para que el público lo sepa, es prácticamente nula durante todo este año, porque claro, tampoco es que se ha generado la confianza debida como para poder uno invertir y decir, bueno, este país es próspero, este país estable, político y legalmente. Sin embargo, esto tampoco se ha dado. Pero creo yo, no sé si me equivoco, que los actores están completamente distanciados, ¿no? Cada uno está por su lado. Todo el mundo quiere un cambio sustancial del país, todo el mundo quiere un cambio, ¿no?, drástico respecto a lo que está sucediendo. Sin embargo, nadie se pone por delante, nadie toma las riendas, ¿no?, de lo que podría ser el destino del Perú si así lo quisieran. Ni los empresarios, ni los políticos, ni la misma sociedad. O sea, trato de encontrarle algún tipo de salida a esto que estamos viviendo ya en los últimos años. No es de ahora, es de siempre en realidad. Los últimos 5 años nos los hemos pasado sumidos en inestabilidad política. Sin embargo, el país ha estado obviamente en piloto automático, pero ya no es lo mismo. Estamos en una situación en la cual hay en estos momentos una crisis interna, pero también de escala global, donde tendremos que tener una mejor reacción. Por supuesto que sí. Mire, hoy día viene el mundo, va a entrar en una recesión. Ya se habla que Europa el próximo año, y la única manera que los pueblos pueden sufrir menos es cuando los pueblos tratan de su clase empresarial comienza a producir, empieza a invertir, empieza a correr riesgos, porque ser empresario significa correr riesgos. La CADE definitivamente ha tenido un rol bastante rector en cuanto a cómo llevar el país hacia la competitividad, la Contraloría, hacer un país mejor, pero lo que yo creo que le está faltando a la CADE es aterrizar. ¿Y cómo se aterriza? Se aterriza insistiendo en los empresarios que realmente deben apostar por el país y deben asumir un riesgo calculado. Mire, yo lo decía en otras entrevistas, el Perú ha pasado por épocas más duras aún. Recuerde usted la época del 85 al 90, teníamos hiperinflación, teníamos terrorismo, teníamos las organizaciones judiciales infiltradas, teníamos miles de problemas, y el país, la única manera que podía caminar era con su empresariado que siga adelante. Esto va a pasar, pero lo que no va a pasar es lo que estamos dejando de invertir, porque para que puedan tener trabajo los nuevos jóvenes que se incorporan en la PEA, necesitamos crecer por lo menos al 7%, 6 o 7%. Este próximo año probablemente bajemos a 2.5 y este año dicen que 3, que definitivamente no alcanza para darle trabajo a todos los jóvenes. Y lo que habíamos adelantado en estos últimos 30 años, se había disminuido la pobreza de 50 a 20%, probablemente va a regresar ya en 25 y pasará a 30, y habrán nuevos pobres en el país. Aquellos que ya habían emigrado a la clase media regresarán a la pobreza. Por eso es que yo insisto, en este momento de crisis tenemos que tratar de separar las cuerdas. Los empresarios sigan invirtiendo por el país, que tomen sus riesgos. Ser empresario es arriesgar. Ser empresario no es marchar en un piloto automático. Entonces creo que ahí está la clave. Y el Congreso, por otro lado, tiene que cumplir su rol. Tendrá pues que hacer su tarea, modificar los artículos de la Constitución que sean, y los medios de comunicación como ustedes, como todos los otros, tendrán que ser fiscalizadores de este gobierno para que no pueda seguir cometiendo sus fechorías, ¿no? Y también los congresistas que están votando de acuerdo a sus intereses personales, sacarlos a la palestra, enrostrarlos públicamente, porque esa es la única manera que el Congreso va a cambiar. Bien, señor Valdés, creo que eso nos queda bastante claro, ¿no? A modo de reflexión de lo que debería hacer un sector importante del país, en este caso el empresariado, pero también la clase política que vemos, obviamente no está sumando para nada, ¿no? Es más, y lo decíamos ya hace bastante tiempo, ¿no? El tema de, por ejemplo, no tener líderes y partidos políticos que realmente sumen, ¿no?, a lo que se busca. Eso es dramático, eso no va a cambiar en el corto plazo. Quisiéramos que se dé, pero bueno, así es como estamos avanzando.
Y eso es de temer. Tendríamos que tener en todo caso gente, ¿no?, que esté abocada a hacer vida política y que tenga respuestas a nuestros principales problemas. Sin embargo, no lo estamos viendo. Durante esta semana también estamos viendo, por ejemplo, algunas acciones del gobierno, ¿no? Yo siento que el Ejecutivo está desarrollando una narrativa, obviamente, en pos a sus propios beneficios, ¿no? A mostrarse a la comunidad internacional como una especie de víctima ante las circunstancias que se van dando, ¿no? Y esto lo digo porque, claro, también estamos viendo esta intención del Ejecutivo de presentar una cuestión de confianza sobre un tema que ya ha sido zanjado no solamente por el Parlamento Nacional, sino también por el Tribunal Constitucional. Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros y seguramente tiene el mismo enfoque. Sí, mire, el ruido político siempre va a existir. Las acciones del Ejecutivo y del Congreso, por un lado y el otro, va a ser una guerra de guerrilla de toda la vida. Lo que pasa acá es que, como bien lo ha señalado usted, yo estoy completamente de acuerdo. Y como dicen acá en el norte, dicen, hay que empezar por el principio, ¿no? Y tenemos que trabajar a largo plazo, constituyendo nuevos partidos políticos. Los peruanos tenemos que participar más en política, todos debemos involucrarnos, porque la única manera que se pueda tener mejores representantes, mejores congresistas, mejores gobernadores, mejores alcaldes, dentro de esta democracia representativa que tenemos aquí en el Perú, es hacer nuevos partidos políticos y dejar de lado pues esos partidos políticos que han sido construidos en base a los dueños, ¿no? Hay unos dueños que han hecho sus partidos políticos y que esos son los grandes causantes de que tengamos este tipo de gente en el Parlamento, porque ellos se los han incorporado en sus listas y ellos son los que le han dado el aval para que lleguen a este Congreso, en esta democracia representativa. Y por eso digo que mientras no empecemos a trabajar con los partidos políticos y no felicitemos a aquellos que tienen esa iniciativa de formar nuevos partidos, y yo creo que gran parte de ellos también deben nacer de los movimientos regionales que se forman para elegir sus gobernadores en todas las regiones. Entonces, esos movimientos deberían comenzar a juntarse con otros movimientos de otras localidades y hacer un partido que realmente sea pues la gente bien seleccionada, con principios, con planes de gobierno, con programas de gobierno. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Pues, mientras no hagamos eso, vamos a tener más de lo mismo. Recuerde usted que el señor Vizcarra disolvió el Congreso porque dice que era pésimo. El que siguió fue peor y el de ahora va en caída libre. Entonces, y esto porque no tenemos gente que participe en política y no tenemos partidos políticos realmente que no sean pues como los que tenemos ahora, que prácticamente son empresas en las cuales los dueños hacen lo que quieren. Bueno, lo que no tenemos no solamente es partidos políticos, sino también objetivos, ideología, estructura, ¿no es cierto?, gente que se comprometa, o sea, son una serie de factores ausentes en esta catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Bueno, ideológicamente, mire usted, ya el mundo cambió tanto que hoy día tenemos dos posiciones. Bueno, pero al menos... Lo que queremos un Estado pequeño, eficiente, queremos una economía social de mercados, lo que queremos que realmente pues la inversión privada prime sobre la inversión estatal, y por otro lado los que piensan pues que el Estado debe hacerlo todo, ¿no? Y que realmente piensan que el Estado debe ser el gran protagonista de la vida nacional, que realmente llámale usted derecha, llámale izquierda, pero tenemos que tomar posición, ¿no? Los peruanos no podemos ser tibios, eso que dice yo soy centro izquierda, yo soy centro derecha, eso ¿sabe qué? Ese es un negociado. Acá hay dos posiciones, según mi parecer, y es lo que pensamos, que el Estado debe ser pequeño o grande, la inversión debe ser privada o pública, y los que pensamos también que debemos ser pues qué tipo de economía queremos para el país, una economía central planificada, una economía de mercados. Bien, bueno, muchas gracias por estas reflexiones el día de hoy. Creo que es importante también tener un punto de vista completamente distinto. Señor Valdés, muy amable, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy amable, hasta luego.